Minasan, Buenos días. Ohayo gozaimasu. ¿Cómo pasaron la semana? Se hizo cortita, como hubo varios feriados en esta semana, la verdad que trabajar solo 3 días o algunos volver a su rutina en solo 3 días tal vez se Volviendo hizo a las vacaciones. volviendo a las vacaciones, a algunos se les habrá hecho cortito. Para los que volvieron de las vacaciones no, a veces es un poco más complicado volver a la rutina. Y también obviamente cuidándonos con todos los protocolos, los que tenemos que salir. ¿Cómo están? Nosotros contentos de poder compartir otro domingo más con ustedes, reencontrarnos de forma virtual. El día de hoy estábamos pensando con Ale sobre qué podíamos hablar y llegamos a la conclusión de hablar de alguien, pero No lo vamos a develar todavía. no, queremos hoy hacerlo un poco más Misterioso. Vamos a hablar sobre un personaje, sobre una persona, pero antes de eso vamos a introducir con un pasaje, con un proverbio. Y queríamos compartir con ustedes este proverbio antes de comenzar a contar sobre esta persona. Dice así en Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Un día como cualquier otro, se levanta, empieza a juntar sus herramientas de trabajo, empieza a juntar sus redes. Todo en silencio porque era la madrugada. Exactamente. Va, termina de juntar cada una de sus cosas, junta las redes, junta todo. Va, saluda a su esposa con un beso. Mira si su suegra estaba durmiendo bien, porque su suegra vivía con ellos. Vamos a entender muchas cosas con esta partecita. Él con su típico aroma casi propio, olor a pescaditos, olor a mar, se levanta y va hacia su labor diaria. Este personaje se mete casi toda la noche mar adentro y va y tira las redes hacia un lado y no pasa nada. Tira las redes hacia otro y no pasa nada. Se mete más profundo y no pasa nada. Él y su hermano Andrés, también de la misma profesión, prueban de todas las maneras que existe y no pasa nada. Cuando comenzó, cuando saludó a su esposa, cuando juntaba sus cosas, él tenía un humor, estaba expectante por lo que iba a pasar y como cualquier trabajador de hoy en día, salimos al trabajo con la esperanza de que algo va a pasar y que algo bueno nos va a acontecer. Que hoy va a ser un gran día. Exactamente, y si somos positivos vamos a decir, hoy voy a alcanzar el objetivo, hoy lo voy a hacer bien. Quizás este personaje haya salido con esa actitud, pero al probar tirar a un lado o tirar al otro y no sacar nada, quizás con su socio, podríamos decirlo, con su hermano, en silencio también ya, pero no por no molestar a otros, en silencio por esto de no conseguir nada, de no alcanzar nada, quizás casi de mal humor, de toda la noche estar probando y que nada diera fruto. Después de varias horas de estar probando, de estar cansados de tanto probar, aparece Jesús. Y creo que a esta altura ya todos sabemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de Simón Pedro, nombrado por Jesús como Pedro. Simón y su hermano Andrés estaban ya cansados, agotados, y se acerca a Jesús y les pide la barca. Le pide que lo deje subir para poder tener más alcance, para que más personas pudieran escucharlo. Imagínense si probaron toda la noche, si están cansados, si viene alguien y dice, ¿me prestas la barca para...? Y Pedro por ahí capaz que mucho no le gustó. Andrés había escuchado a través de Juan el Bautista un poco de Jesús y entonces por ahí puede decir, sí, es el maestro. Igual no habrá sido fácil. Así que Jesús se sube a la barca
empieza a hablar a las personas, a enseñar, a sorprender, a deslumbrar a todos los que lo escuchaban. Y al terminar esto, les dice, metan la barca en lo profundo, más adentro, vamos a pescar. Y por ahí Pedro por dentro capaz que dijo, y sí, es el maestro, es el que habla tantas maravillas y hace tantas cosas, pero yo soy el pescador. Y entonces dice, pero maestro, estuvimos toda la noche probando y no salía nada, tiramos para un lado, tiramos para el otro, probamos de tanta forma y no salió nada, no hay nada por esta zona. Sin embargo, Jesús insiste, vayan mar adentro y tiremos las redes. En ese momento Pedro dice, bueno, si tú lo dices, con un poco de duda o quizás un poco de fe, pero van al fondo, a lo profundo del mar y tiran, y empieza a suceder algo raro, algo extraño, porque estuvieron toda la noche, aparte no era hora de estar pescando. Y entonces empiezan a ver que las redes se empiezan a llenar y empiezan a sacar y se empieza todo a desbordar, las redes empezaban a romper y empezaban a ver que no podían sacar todo, que la barca se llenaba tanto al punto que se hundía. Así que empiezan a llamar a otros y otros vienen, se acercan y los ayudan. Y entonces Pedro no entiende nada. Yo me imagino a él pensando por dentro y diciendo, no sé qué hizo. Movió las aguas, las miró, le habló en el idioma pez, no sé. Pero algo extraño pasó, algo sorprendente pasó. Y a mí se me pone la piel de gallina el solo pensar que sucedió eso. Un lugar donde un horario donde no convenía pescar, donde no era normal pescar, un lugar donde ya habían ido y habían probado. Entonces Pedro, sorprendido por esto, reconoce que ahí había algo sobrenatural sucediendo. Se postra delante de Jesús y hasta le dice, apártate de mí porque soy un pecador. Reconoce su falta de fe, reconoce su falta de confianza en el Señor. Y es entonces cuando Jesús le dice que no tenga miedo, que esté tranquilo, que así como él era pescador de peces, lo haría pescador de hombres. Jesús elige a Pedro como uno de sus discípulos. Pedro, alguien que no tenía una preparación teológica profunda, alguien que quizás no era el mejor dando oratoria o enseñando, alguien que era del común de la gente, alguien que todos los días hacía su trabajo, se levantaba de noche, iba, pescaba, tenía su casa, tenía su suegra en su casa. Además debe ser un señor silencioso, porque uno cuando pesca normalmente no se tiene que mover, tiene que estar calladito para no espantar a los peces. Así que me imagino que debe ser un señor más callado que yo. En ese tiempo, Pedro contenía quizás sus enojos y estaba ahí concentrado para pescar. Pero después vemos que Pedro también era alguien que reaccionaba, que era un poco extremista en las acciones que tenía. Es como que cuando se enojaba, cortaba la oreja de... Pedro era alguien que se iba de un extremo al otro. Pedro tenía muchos errores. Pedro era alguien que se equivocaba mucho. Y no puedo dejar de asociarlo con muchos de nosotros. Nosotros cometemos errores, nosotros nos equivocamos, a veces nos enojamos. Pero el Señor, a pesar de que cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar demasiado, nuestra forma de mantenernos en silencio, el Señor nos elige, así como eligió a Pedro, una persona que no era perfecta. Después de esto, Pedro pasó que fue uno de los que estuvo con Jesús más cerca. Eran 3 los que estaban más cerca de Jesús. Y uno de esos era Pedro.
Pedro era ese atrevido que caminó sobre las aguas. Otros no se animaron, pero Pedro, como era así, de animarse, salió de la barca y por ahí dudó un poquito y se empezó a hundir, pero fue el único que se animó a ir hacia donde estaba Jesús. Pedro estuvo en el milagro de la hija de Jairo. Pedro estuvo en el momento de la transfiguración. Pedro, cuando después se quedó con los discípulos, él caminaba y hay personas que con su fe también eran sanadas por la sombra de Pedro. Cuando ocurrió el Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió en ese aposento alto, el que salió a representar a los apóstoles era Pedro. Esa fuerza que él tenía, esa intensidad, podemos decir, que él tenía, le sirvió para dar gloria a Dios delante de las personas. El Señor transformó eso que para muchos podría ser negativo en un instrumento para Él. Así es como hace el Señor en nuestras vidas. El proverbio que leíamos al comienzo decía que podemos hacer todos los planes que nosotros queramos. Pero al fin de cuentas, el propósito del Señor prevalecerá. Pedro quizás no se esperaba ser elegido, pero cada uno de nosotros tenemos un plan en los caminos del Señor. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, nacemos con un propósito. Y hoy queríamos remarcar esto. Cada uno tiene un propósito, a pesar de que tenemos errores, de que no somos perfectos. Podemos entender y estar seguros de que así como eligió a Pedro, con muchísimos errores, con muchísimas falencias, nosotros también tenemos un propósito con nuestro Dios. Amén y amén. Cada uno en su casa puede tomarse el tiempito y la libertad de decir amén, porque estamos, aunque no estemos presenciales, podemos estar ahí asintiendo, diciendo así es. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Oremos juntos, encomendando nuestras vidas al Señor. Muy bien, ¿oramos? Amado papá, te damos gracias por este hermoso día que nos estás regalando. Gracias por el fin de semana que nos permites descansar, renovar nuestras fuerzas. Y también por estos minutos, este tiempo que podemos tomar para poder aprender más de tu palabra, para poder conocer más de tu amor. Y gracias, Señor, porque aun cuando hay momentos en los que no nos sentimos dignos de ser instrumentos tuyos, tú nos transformas y nos usas para cosas hermosas. Gracias, Señor, porque también nos das personas que nos rodean, hermanos, familia, de que nos alientan y nos apoyan, Señor, y nos acompañan en todos los servicios, en todas las actividades. Gracias, Padre, porque podemos servirte como familia. Gracias, Padre, también porque aún en la distancia, como estamos con todos los hermanos, podemos seguir juntos, podemos estar unidos en reconocer que tú eres grande, Señor. Gracias porque tenemos hermanos también en la distancia, como la iglesia de Colón, la iglesia en Japón, de que nos acompañan y nos animan. Señor, gracias porque tú eres grande y podemos reconocer que tú te mereces todo, Señor. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de todo lo que nosotros hagamos en el día. Amén. Señor, ayúdanos a poder levantarnos como veíamos el día de hoy, de poder entregarte todo a ti, Señor, Sí, de Señor. poder entregarte, de que aunque nosotros no seamos perfectos, tú haces de que todos tus planes, Señor, se cumplan y gracias, Señor, porque estamos dentro de esos planes. Amén. Señor, entregamos la semana que viene en tus manos y bendecimos a cada hermano, reconocemos, Señor, de que merecemos más de ti para poder menguar nosotros. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén. Amén. Qué bueno poder tener este tiempito y esperemos que pronto podamos tener la forma de presencial, de estar juntos. Pero mientras tanto, podemos estar en contacto a través de las redes sociales.
Así es, nos pueden encontrar por Instagram. En Instagram pueden encontrar nuestro contacto de WhatsApp. También nos pueden escribir por mensaje de texto ahí. Recibimos varios mensajes en la semana de testimonios, de petición, de oración. Y sí, los miércoles. volvimos. Que ya no son los miércoles, ahora son los jueves. Ahora nos reunimos los jueves a través de Zoom a las 20 y 30 horas. Pueden dejarnos, si no pueden participar los jueves, nos pueden dejar los pedidos de oración por cualquiera de las redes sociales o por WhatsApp, como decíamos recién, que tenemos el número ahí en Instagram, o por donde ustedes consideren que pueden hacerlo, porque realmente estamos viendo los milagros a través de esos encuentros de oración, porque creemos que cuando la iglesia se une, cuando la iglesia se pone de acuerdo, el Señor hace grandes cosas. Amén. Así es, entonces nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y acá por YouTube. por este medio, sí es, por YouTube. Muy bien, nos alegra haber llegado a este momento. Gracias también por estar ahí presente. Seguimos orando por cada uno de ustedes y como decíamos recién, esperamos los mensajitos. Gracias por todos los mensajitos de mucha bendición, de mucho amor que recibimos. Nos estamos viendo o el jueves o el próximo domingo con otro video por este canal. Así es. Bendiciones. Materayu.